Imagina el siguiente escenario. Estás en la calle y repentinamente te encuentras con un individuo, una persona que está en el suelo, aparentemente herida, necesitando de tu ayuda. Y ahora tú debes decidir si brindas esa ayuda o no. Mi pregunta para ti es esta. De acuerdo a los dos siguientes factores que voy a mencionar, ¿cuál de ellos tú piensas que afectará mayormente tu decisión de ayudar? Primer factor, vamos a llamarle el factor interno, que tiene que ver con la clase de persona que tú eres, lo que tú crees, tus principios, tus valores, lo que debes hacer idealmente a la hora de ayudar a alguien necesitado. El segundo tipo de factor, vamos a llamarle el factor externo, que tiene que ver con las circunstancias. Por ejemplo, ¿será que tengo suficiente tiempo como para detenerme a ayudar? ¿Y qué entonces con el compromiso con el cual debo cumplir? Bueno, esos son los factores relacionados con las circunstancias. Y ahora la pregunta de nuevo. ¿Qué factor crees tú que influirá más en ti a la hora de decidir ayudar o no? ¿El factor interno o el factor externo? Bueno, quiero decirte que un experimento con estas características ya se realizó y con resultados muy interesantes. De esto trata nuestro relato para hoy. Pero antes de darte los detalles, permíteme el privilegio de saludarte y darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia. Otra vez. Bueno, ¿y quién nos cuenta el relato? Bueno, un doctor, profesor de la Universidad Estatal de Nueva York, el doctor Glenn Geher, profesor de psicología. Y su artículo se titula, en español, Mi experimento favorito en psicología, publicado originalmente en inglés por Psychology Today, Psicología Hoy, en su edición en línea del 16 de marzo del año 2017. ¿Y de qué trata el relato que cuenta? Vamos a llamarle el doctor Glenn, para mayor facilidad. Bueno, el relato en realidad está basado en un experimento que se llevó a cabo. Lo llevaron a cabo dos investigadores de la conducta humana, John Darley y Daniel Batson. Estos dos investigadores se propusieron responder por medio del experimento que vamos a mencionar esta pregunta: ¿por qué la gente decide ayudar a otros? Estos dos investigadores reclutaron estudiantes seminaristas, qué interesante, estudiantes del seminario teológico Princeton en Nueva Jersey, y los sometieron, por supuesto, como se acostumbra, a una serie de cuestionarios. Después de las preguntas de los cuestionarios, entonces, como también ocurre en los experimentos, asignaron a cada participante a una de tres condiciones, dependiendo de el factor tiempo, en tres versiones diferentes. Eran entrevistados y, por supuesto, personalmente, no en grupo. Y a cada estudiante se le dijo una de estas tres condiciones. La condición número 1, se le decía al participante: tienes tiempo suficiente, puedes hacer algo más si lo deseas, y después te diriges al auditorio donde debes dar tu charla. No mencioné ese detalle, pero se les pidió que prepararan una charla. El segundo tipo de condición, le decían al participante: tienes el tiempo justo. A la anterioridad, tienes suficiente tiempo, condición número 1. Ahora, número 2 decía: tienes el tiempo justo, así que si quieres llegar temprano al auditorio para dar tu charla, debes ponerte en camino. Y la tercera condición era: bueno, ya es tarde, así que debes salir de inmediato para que no llegues tarde a tu charla. Ahora viene la parte interesante. Y es que ellos deben dirigirse al auditorio, pero uno por uno, por supuesto. En el camino van a encontrar a un sujeto que está en el suelo. No está realmente herido, es un miembro del equipo experimental que está aparentando estar herido. Los resultados: los participantes a los que se les dijo tienen suficiente tiempo, 63% decidieron ayudar, o sea, más de la mitad. Interesante. Los que estaban en la segunda condición, recordemos, les dijeron:
tienes el tiempo justo, así que mejor te pones en marcha para no llegar tarde. Bueno, esos decidieron ayudar en un 45%, o sea, menos de la mitad decidió ayudar. Y ahora, aquel grupo o aquellos a los que se les dijo, ya es tarde, deben ponerse en camino para poder llegar a tiempo a la charla. Bueno, solo un 10% decidió ayudar. En otras palabras, el factor, la variable determinante, el factor determinante fue cuánto tiempo tenía disponible. Entonces, implicaciones, o sea, ¿cómo explicar semejante resultado? Bueno, ¿cómo explicar teniendo en cuenta, número uno, estos eran estudiantes ministeriales? Hay un dato que intencionalmente he ocultado, o lo he dejado para el final. No solamente eran estudiantes ministeriales. ¿Sabes cuál era el tema de la charla que debían presentar en el auditorio ante un público? El tema de la charla era la parábola del buen samaritano. Ahora bien, ¿hay alguna implicación importante que se derive de este estudio? Bueno, el doctor Glenn la menciona. Él dice que, básicamente, a la hora de decidir si ayudamos o no, no son tanto nuestros ideales de lo recto los que determinan qué haremos, sino mayormente son las circunstancias. En este caso, la circunstancia de estar apurados. Y ahora, ¿significa esto que entonces debemos cruzarnos de brazos y permitir que sean las circunstancias las que determinen nuestra decisión de si ayudamos o no a alguien que está en necesidad? Bueno, puedo mencionar una o dos estrategias que se derivan de la parábola original dada por nuestro Señor Jesús, en el sentido de cómo convertirnos no en siervos sino en amos de las circunstancias. Bueno, la parábola el Señor la cuenta en respuesta a una pregunta de un maestro de la ley, que pregunta al Señor, ¿quién es mi prójimo? Y entonces en respuesta el Señor cuenta la parábola en sí. Y básicamente, en pocas palabras, dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. En el camino fue no solamente asaltado, sino golpeado al punto de dejarlo prácticamente medio muerto. Un sacerdote, dice el Señor, pasó, lo vio, pero siguió de largo. Un levita también pasó, lo vio que tenía necesidad de ayuda, pero también siguió de largo. Y entonces un samaritano, de quien menos esperaba, miembro de una raza despreciada, se detiene y ayuda incluso más de lo que se acostumbra en tales casos, porque venda las heridas, lo lleva a un alojamiento, le pide al dueño del local que lo atienda, le paga por los servicios y le dice, si él necesita que se gaste más para que se recupere, estoy parafraseando ahora, anótelo porque cuando yo regrese se lo pagaré. Entonces el Señor termina la parábola con una pregunta diferente a la original. Recordemos, la pregunta original decía, ¿quién es mi prójimo? El Señor pregunta ahora, ¿quién de los tres actuó como un prójimo para el hombre herido? Ahora, mucha atención. La primera pregunta lo que nos hace es movernos en el primer nivel. ¿Quién es mi prójimo? Ese que está allí. El que está en el suelo. El que está necesitando de tu ayuda, independientemente de cuál sea su raza, su credo, su estatus social, etc. Ese es el primer nivel. El Señor Jesús quiere que este hombre, el intérprete de la ley, se mueva al siguiente nivel. Y entonces pregunta, ¿quién de los tres actuó como un prójimo para él? Si la primera pregunta se responde señalando el que está en el suelo, ese que está necesitando ayuda, la segunda pregunta se responde haciendo así. Porque el Señor quiere ahora que el maestro de la ley diga qué clase de prójimo es él. Y esa pregunta también es para nosotros. Cuando aparece alguien y reconocemos que está en necesidad, pasemos al siguiente nivel. Y el siguiente nivel dice, ¿qué clase de prójimo soy yo? En otras palabras, ¿qué haré al respecto para suplir su necesidad? Bueno, ¿hay alguien en tu hogar? ¿Hay alguien en tu familia? ¿Hay alguien en tu comunidad? ¿Hay alguien en tu trabajo? ¿Alguien en tu iglesia que está necesitando de ayuda? No es suficiente, mi amigo, mi amiga, que reconozcas que esa persona tiene una necesidad. El siguiente nivel dice, ¿qué haré yo al respecto? Y el Señor te dice en esta hora, y me dice a mí que una vez que reconocemos que alguien está en necesidad, entonces hagamos algo. Ve y haz tú lo mismo.
dice el Señor. Y dicho esto, solo me resta recordarte que cualquiera sea la necesidad que estás enfrentando, le enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.